perdón, son reglas generales que se aplican a los contratos en general, a los contratos administrativos en general. A lo largo de lo que les queda de carrera, ustedes van a tener materias específicas donde van a ver contratos en profundidad, cada uno de, no todos, pero algunos de los contratos administrativos más importantes, como es el tema de compras y adquisiciones del Estado, o como es el régimen del empleo público, que lo tienen como materia independiente. En la segunda parte de la clase de hoy vamos a charlar un poco sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la organización administrativa, organización administrativa del Estado. Voy a cambiar esta visualización. Ahí estamos. Bueno, esto lo habíamos visto el otro día, pero retomamos desde acá. Habíamos hablado del concepto de contrato administrativo y habíamos hablado también de que en toda la materia, cuando nosotros nos estuvimos refiriendo al acto administrativo, siempre nos referimos al acto administrativo o en general nos referimos, igual que la ley de procedimiento administrativo, al acto administrativo de alcance particular, y no al acto administrativo de alcance general, salvo, como ustedes ya saben, cuando la ley de procedimiento administrativo específicamente nos dice, bueno, en el caso del general es de tal manera. Sin embargo, digamos, no podemos dejar de ubicar al contrato administrativo dentro del concepto de acto administrativo. Lo que pasa es que lo vamos a ubicar dentro de lo que es un concepto de acto administrativo bilateral. El acto administrativo de alcance particular es un acto unilateral, porque es la administración la que expresa su voluntad unilateralmente, produciendo efectos jurídicos hacia terceros, pero la voluntad que se expresa es solo la voluntad de la administración. En el caso del contrato administrativo, es un acto administrativo bilateral, porque son dos, mínimo, las partes que intervienen y que generan una voluntad única que se va a expresar, va a quedar expresada en el acuerdo en que consiste ese contrato administrativo. Lo que les quería hacer referencia es a una de, digamos, vimos el otro día que tenía que haber interés público, que tenía que estar el Estado actuando en ejercicio de función estatal, y que el contrato administrativo se caracterizaba, además de por esas dos cuestiones, porque se inscribe en lo que ya vimos muchas veces a esta altura, que es el régimen exorbitante del derecho administrativo, que lo distingue del derecho privado. Hay una cuestión que el otro día no les mencioné y que además de las que tenemos en pantalla en este momento, que hacen a ese régimen particular del derecho público con respecto a los contratos, y que tiene que ver con la posibilidad de la interpretación unilateral que el Estado puede hacer de ese contrato, la modificación unilateral de ese contrato por razones de bien público. Hay una característica que lo diferencia, perdónenme, nítidamente de los contratos en el marco de la actividad privada, y es que lo que caracteriza a un contrato en el ámbito privado es lo que se denomina autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Que el contenido del contrato va a estar conformado por lo que las partes de común acuerdo y libremente establezcan. Hay una serie de normas que están en el derecho civil y que son pautas generales o que son pautas que rigen para cuando las partes no establecen específicamente nada. Por ejemplo, el código va a decir lugar de pago. Se entiende que el lugar de pago es tal.
para el caso de que en el contrato no se hubiera establecido un lugar de pago. Bueno, los contratos administrativos, la autonomía de la voluntad no está presente de la misma manera que en el derecho privado. El contrato administrativo es un contrato que viene con ya una cantidad de contenido expresado anticipadamente porque viene impuesto legalmente, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que es una licitación pública, de la manera en que está pautada, lo que son los pliegos y bases de condiciones para las licitaciones que vienen aprobadas por actos administrativos, que vienen aprobadas por la Oficina Nacional de Contrataciones. O sea, ya hay mucho contenido del contrato que viene, que lo transforma en muchas oportunidades en contratos prácticamente de adhesión. Un contrato de adhesión es un contrato, para que ustedes lo puedan visualizar, si no lo tienen de la vida cotidiana, un contrato donde las cláusulas están prácticamente predeterminadas. Ustedes piensen cuando van a hacer una contratación de un servicio de telefonía, ya sea fija o móvil, cuando van a hacer van a comprar incluso un auto, ya un plan de ahorros, todas las cláusulas están establecidas y aprobadas por la empresa, y ustedes el único, la única manifestación que hacen es la de aceptar o no, en la prestación de cualquier servicio, gas, electricidad, en todos ese tipo de contratos, son contratos de adhesión, donde no hay, ustedes no pueden pedir, no, pero a mí me gustaría que el volumen sea de tanto, o que ya viene bien establecido. Muy bien. Esto lo pasamos la otra vez. Bueno, vamos a hablar un poquito de los principios que rigen la contratación del Estado en general, ¿sí? Son los que tienen aquí en esta filmina, y son principios porque se supone que tienen que estar garantizados en la letra y en el procedimiento contractual. Principio de concurrencia, de razonabilidad, de responsabilización, de igualdad y no discriminación, de publicidad y de transparencia. Estos son los principios. No quiere decir que en las contrataciones efectivamente siempre se cumplan con estas cosas. Me van a poder dar ejemplos que conocen con muchísimos problemas, pero bueno, digamos, normativamente esto es el deber ser, a lo que se aspira. ¿Por qué estos principios rigen el contrato administrativo? Porque en el contrato administrativo siempre estamos manejándonos con fondos públicos, se está ejecutando presupuesto público, ¿sí? De partidas del presupuesto público. El principio de concurrencia lo que intenta es garantizar es garantizar la mayor cantidad de ofertas en el procedimiento de que se trate, ¿sí? El objetivo es que el procedimiento de selección de la contraparte, ¿sí? Porque en la contratación estatal siempre tenemos una de las dos partes que ya viene dada, que es el Estado. Y lo que se trata es de seleccionar a la contraparte. Para seleccionar a esa contraparte, dependiendo del tipo de contrato, ¿sí? Y de la situación en particular en la que nos encontremos, va a haber un tipo de procedimiento de selección de la contraparte distinto, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que seleccionar un artista plástico para que pinte el retrato de el presidente de la nación, esa contratación puede justificar que sea una contratación directa, ¿sí? Por la especialidad de la contraparte que se está buscando. Tiene que ser a lo mejor puede haber varios en ese caso, pero por ejemplo, para un proveedor de
una pieza específica de los respiradores que se usan en el marco del COVID. Bueno, no sirve cualquier válvula, tiene que ser la válvula de una empresa. Bueno, entonces en ese caso la selección de la contraparte va a estar regida por normas que van a permitir mayor arbitrariedad en la selección. Hay otros procesos que por el monto o por el tipo de contratación se les aplica la licitación pública, y entonces ahí hay una concurrencia, la selección de la contraparte va a estar sometida a ese procedimiento. Siempre la selección de la contraparte es el elemento que está faltando en el contrato administrativo. Y hay muchas maneras de seleccionar la contraparte. Vamos a decir que por regla general, la licitación pública es el medio, la manera que caracteriza a la selección de la contraparte en el marco de la contratación administrativa. El objetivo del procedimiento de selección de los contratistas es encontrar la propuesta más conveniente entre la mayor pluralidad posible de interesados, ¿sí? El principio de concurrencia lo que plantea es que se debe promover la competencia para que la elección de esa contraparte sea la que garantice el mejor precio y la mejor calidad para la adquisición que va a hacer el Estado, ¿sí? Esto también se vincula con el principio de publicidad, porque para garantizar la concurrencia, esa contratación tiene que estar publicitada, ¿sí? Solo puede restringirse en tanto exista suficiente y adecuado sustento fáctico que provoque la necesidad de imponer limitaciones en función del objeto contractual. Es el ejemplo que yo les daba recién de cuando necesitamos, por especialización o por exclusividad, hacer una contratación que tenemos que restringir a menos oferentes porque la propia normativa nos permite hacerlo. El principio de razonabilidad, ¿sí? Siempre en el marco del derecho administrativo lo hemos visto cuando vimos los elementos, el tema de la causa y la motivación, el tema de la finalidad, estaban entrelazados por el tema de la razonabilidad. Necesitamos que el medio que se elija, ¿sí?, sea el adecuado para satisfacer eficaz, eficiente y económicamente el objetivo que el Estado tiene en el marco de esa contratación, ¿sí? El principio de responsabilización. Este principio lo que nos dice es que los funcionarios y agentes públicos que están a cargo de las contrataciones administrativas son responsables por esas contrataciones, ¿sí? Y pueden ser sancionados si la norma no se cumple, si se genera lo que se denomina perjuicio fiscal. Ahora, esta norma tiene, este principio tiene un problema en su aplicación, porque en general los procesos de contratación pública son llevados adelante por funcionarios extraescalafonarios. Ustedes recordarán que funcionarios extraescalafonarios son los que están por fuera del escalafón. ¿De qué escalafón? De lo que se denomina carrera administrativa. O sea, son los funcionarios políticos. Esto en el marco de la administración centralizada son los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Debajo del subsecretario ya comienza la carrera administrativa. ¿Cuál es la dificultad? Que el régimen disciplinario, ¿sí?, a los funcionarios extraescalafonarios no se le aplica el régimen el régimen de sumarios. Entonces, si bien obviamente pueden ser, si cometen delitos, acusados penalmente, el régimen sancionatorio y disciplinario no alcanza a los funcionarios extraescalafonarios, ¿sí? Solo alcanza al personal
de planta permanente del Estado. Incluso si son contratados 1109 o si son contratados PNUD, tampoco, en un momento tampoco alcanzaba al artículo 9, pero eso estaba muy discutido, no sé cómo estará en este momento porque hace rato que no veo sumarios disciplinarios. ¿Pero no se los podría, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, responsabilizar? Sí, pero ese es un Ah, delito que está en el Código Penal, por eso te decía, ah, sí claro, claro. sí se puede accionar penalmente, digamos, podría ser ese delito, o podría ser algún tipo de defraudación, o podría ser algún delito que tenga que ver con el tema no me sale el nombre ahora, es cuando es coima. Entonces, pero son delitos penales, pero no en el marco del régimen sancionatorio, disciplinario al que están sometidos los empleados públicos. Ujú. Se me tilda, pi. Me desaparece el cursor. Esto ya me pasó una vez. Jeje. Bueno, sigo hasta que pueda modificar esto. Otro de los principios es el principio de publicidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las contrataciones administrativas tienen que darse a publicidad. ¿Por qué? Porque se requiere garantizar la concurrencia y la competencia, y no hay manera de garantizar la concurrencia y la competencia si las contrataciones del Estado no se publicitan. Entonces, cada tipo de contratación va a tener sus formas de ser publicitada. En las licitaciones públicas hay que publicar en el boletín oficial, en diarios de circulación, de gran circulación, en tipos de contrataciones más pequeñas, hay que publicar por mail, llamar oferentes. Cada tipo de contrato va a establecer cuáles son los mecanismos de publicidad que deben cumplimentarse de acuerdo al procedimiento específico que está regulando. Otro de los principios que rigen la contratación administrativa es el principio de transparencia, ¿sí? Están, digamos, claramente vinculados unos con otros. Y esta transparencia se vincula también con la utilización de medios electrónicos, del sistema de expediente electrónico, de todos los mecanismos que se van implementando a través de la oficina de contrataciones del Estado, que tiene pliegos tipo, que registra las contrataciones de todos los organismos del Estado. Entonces, eso hace a la transparencia en la contratación. ¿Que hay problemas con las contrataciones del Estado? Sí, hay problemas. Hay que buscar otros procedimientos, otros mecanismos, porque hacer procedimientos tan engorrosos y tan complicados muchas veces termina haciendo que el Estado contrate mal, tarde y caro. Y esa es una realidad que hay que modificar, pero es lo que tenemos y por ahora es así. Ustedes habrán visto, bueno, con el tema de las compras de alimentos, eh, es complicado porque siempre hay algún vivo que maneja muy bien todos los intersticios que las normas permiten y que puede aprovecharse de esas situaciones. Hablo de empresas que digamos, proveedores del Estado históricos que saben cómo jugar ese juego. Requiere claramente una modificación todo el tema de la normativa de contratación del Estado,
pero es un tema complicado y mucho se ha hecho también con todo el tema de los medios electrónicos aplicados a estos procedimientos. Le hago una pregunta, profe. Silvia Fernández. Sí, sí. ¿Esto se encarga, lo de órdenes y control, de controlarlos? ¿Qué organismo se encarga? ¿Órdenes y control? No sé a qué te referirás con órdenes y control. En general, dame un segundo. ¡Emilia! Cada ministerio o cada organismo del Estado tiene en su interior, mientras yo hablo, no me desapareció el cursor y no puedo. Ahí está. Listo. Dejar de compartir. Y quiero pasar al otro. ¿Podés? Mientras yo. Mira, en cada organismo del Estado hay una oficina, un área de compras, ¿sí? Una dirección de compras que depende de. Este es el otro. Que depende de el área en general, de la Dirección General de Administración. Anualmente, cada organismo tiene que planificar su plan anual de contrataciones, ¿sí? Tiene que hacer como una especie de proyecto, una proyección, un programa de las compras que va a realizar en ese año. Esto está vinculado, obviamente, también con el presupuesto que se hizo el año anterior. En septiembre de cada año, el organismo tiene que entregar lo que se denomina el anteproyecto de presupuesto. Es el otro. No, sí, pero listo. Está bien. Estamos con algún tema. Entonces, se aprueba el presupuesto y la Oficina Nacional, el área de compras de cada ministerio es la encargada de, a requerimiento de las áreas internas de cada dirección, iniciar el proceso de compra. Depende del tipo de contratación de que se trate. Es la que, junto con el área que hace la solicitud, redacta los pliegos, las especificaciones técnicas de lo que se necesita, y eso sigue su curso dentro del ministerio, con el procedimiento administrativo, hasta que esa compra se termina dentro del ministerio. A veces, de acuerdo a la complejidad, participa la Oficina Nacional de Contrataciones porque los pliegos bases los tiene la Oficina Nacional de Contrataciones. Entonces, la Oficina Nacional de Contrataciones es el órgano rector de la Administración Pública Nacional de todos los temas que tienen que ver con la contratación, con las compras y contrataciones del Estado. Pero después que la contratación se llevó adelante, ustedes también tienen la unidad de auditoría interna que funciona, cerralo si querés. Sí. Que funciona en cada ministerio. Cada ministerio tiene una unidad de auditoría interna que anualmente arma un plan anual de auditorías, gracias, Emi, arma un plan anual de auditorías y audita expedientes y audita áreas. Además de esa instancia de control, también tienen el control externo de la Auditoría General de la Nación y también el control de la CIGEM, que es, digamos, es de quien dependen funcionalmente estas unidades de auditoría interna. O sea que, y después, digamos, tienen el control que puede llegar a hacerse desde el Poder Judicial si hay algún tipo de denuncia sobre algún procedimiento. Pero digamos, hay todo un paraguas de abanico del Estado que tienen una función de control sobre los procedimientos de compra.
y dentro del ministerio el área del servicio jurídico permanente que interviene dictaminando varias veces a lo largo del procedimiento de compras. Bueno, vamos a dejar ahí el tema de contratos administrativos y vamos a pasar un poquito, un rato, el último rato de la clase. Déjenme ver cómo estamos de tiempo, a charlar un poco de la organización administrativa del Estado. No, ahí, acá no. Vamos a ver si lo puedo poner arriba esto. Ahí. Ahí. Muy bien. Vamos a hablar de órganos y sujetos estatales, ¿sí? Órganos y sujetos estatales. La administración pública, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de administración pública, que lo hemos hecho mucho durante estos meses, nos estamos refiriendo en una acepción orgánica, digamos, o subjetiva, al conjunto de órganos que encabeza el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Y a las entidades jurídicamente descentralizadas. Cada vez que nos referimos o nos hemos referido a la administración pública nacional, hablamos del conjunto de órganos encabezados en la estructura jerárquica piramidal por el Poder Ejecutivo Nacional y a las entidades jurídicamente descentralizadas que forman parte de esa pirámide que tiene en la punta al presidente de la Nación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de administración centralizada? Cuando hablamos de administración pública centralizada, hablamos del conjunto de órganos que encabeza el Poder Ejecutivo, ¿sí? Dejamos de lado todo ese paquete de entes descentralizados que conforman también la administración pública nacional. La administración pública centralizada es solamente el presidente y el conjunto de órganos que dependen de él. La administración pública como tal carece de personalidad jurídica propia, ¿sí? Independiente de la persona jurídica pública que es el Estado Nacional. ¿Está? Esto quiere decir que la única persona jurídica pública es el Estado, ¿sí? Los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, no son personas jurídicas, ¿sí? Son partes, después vamos a ver cómo les vamos a llamar, de una única persona jurídica pública que es el Estado Nacional, el Estado argentino. Por eso decimos que la administración centralizada carece de personalidad jurídica propia. La personalidad jurídica es la del Estado. La administración pública descentralizada está constituida por las entidades jurídicas descentralizadas. ¿Qué son las entidades jurídicas descentralizadas? Los organismos descentralizados son personas jurídicas de carácter público y estatal que están separadas de la persona jurídica Estado. Esto quiere decir que cuando en el marco de la administración pública nacional se crea un ente, una entidad jurídica, un organismo descentralizado, en general se crea a través de una ley del Congreso, ¿sí? Que le otorga su regulación interna. Dice qué tipo de órgano es, dice cuál es el régimen jurídico que se le va a aplicar para cada uno de los aspectos
de acuerdo a la actividad que va a desarrollar, dice cuáles son sus competencias, ¿sí? Y le otorga personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir que se tiene personalidad jurídica? Una persona jurídica es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es como el centro de imputación de normas jurídicas. Es algo que tiene derechos y que tiene obligaciones. Nosotros somos personas físicas, personas humanas, y somos personas jurídicas, porque somos personas susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Así como hay personas físicas, hay personas ideales, jurídicas, que son una herramienta que crea el hombre para lograr fines que las personas individualmente no pueden. En el caso que nos ocupa ahora, que es el tema de la organización administrativa, bueno, la persona jurídica Estado es el único que tiene personalidad jurídica dentro de la administración pública. Pero por debajo de la persona jurídica Estado, el Congreso también crea entes que están por debajo del presidente y que forman la administración pública descentralizada y que son entes que tienen personalidad jurídica propia, ¿sí? Separada de la persona jurídica Estado. Todos los organismos que pueden estar, organismos descentralizados que pueden estar en la órbita del Ministerio, no sé, de Educación, del Ministerio de Justicia, de cualquiera en general, se crean y se les da una ubicación en el marco de algún ministerio. Las personas jurídicas requieren de la voluntad de una persona física que encarne la voluntad del ente, de la persona jurídica, del organismo. Digamos, si el organismo, si la persona pública, estatal, Estado, o si cada uno de los organismos descentralizados no tienen una persona física que exprese la voluntad de ese organismo no puede expresar la voluntad de la administración. Entonces, un problema histórico que se ha planteado es cómo hacer para que los actos que realiza una persona física comprometan la responsabilidad del ente en el que esa persona física se está desempeñando o por el que actúa, ¿está? Entonces, lo que se trató siempre, o digamos, en este tema es resolver el modo en que la voluntad expresada por quien está a cargo, el secretario, el ministro, el subsecretario, se le imputa a la persona jurídica, en ese caso, Estado Nacional. Históricamente hubo 3 teorías que trataron de resolver esta situación. Una primera teoría fue la teoría del mandato. Se planteaba, bueno, las personas físicas que están en un cargo, que son ministros, secretarios, subsecretarios, actúan como mandatarias, ¿sí?, de la persona jurídica, en este caso Estado Nacional. Tienen un mandato de esa persona jurídica y actúan en consecuencia. Entonces, sus actos deben ser interpretados como la expresión de la voluntad de esa persona jurídica, y el Estado tiene que ser responsable por esas decisiones, por esos actos administrativos que firman, ¿sí? Esto lo que se pregunta es, ¿por qué un acto administrativo firmado por el secretario de coordinación de un ministerio obliga al Estado Nacional? Entonces, a eso está tratando de apuntar este desarrollo. ¿Qué pasó con esta teoría del mandato? Y que quedó desechada, ¿por qué? Porque para que exista mandato tiene que haber 2 personas, en donde el mandato es un tipo de contrato que existe en el derecho civil, por el cual una persona que es el mandante
le otorga una misión, una función, le da un determinado cometido a otra persona que se denomina mandante. Mandatario. Un poder, mandante, ¿no? y mandatario. Entonces lo que se planteó es, no sirve para explicar la naturaleza de la imputación de la responsabilidad a la persona jurídica, la teoría del mandato. ¿Por qué? Porque supone que ya existían dos personas previamente y había una persona Estado que podía expresar su voluntad. Y claramente no es así, porque si estamos diciendo que para que quien ocupa el cargo pueda expresar su voluntad necesita que previamente la persona haya manifestado su voluntad, ahí hay un círculo vicioso que no se puede romper. Entonces la teoría del mandato quedó descartada. Se dio un paso adelante con una teoría un poco más sofisticada, que es la teoría de la representación. La representación es un poco más sofisticado, digamos, más complejo que el mandato. En la teoría de la representación hay una persona que está representando a otra persona. No tiene un mandato reducido a un cometido específico, una especie de orden, como en el contrato de mandato, sino que hay una representación de toda la personalidad del otro. Cuando, en el caso, por ejemplo, de los padres que representan a sus hijos menores, ¿sí? No es en un acto, es una cosa bastante más amplia que tiene otra densidad. Sin embargo, el problema era el mismo, digamos, que para que la representación exista tenía que existir previamente la voluntad de la persona que estaba otorgando la representación. Entonces, no quedó, digamos, no descartada, sino superada, ¿sí? No nos sirve acabadamente para explicar por qué atribuirle a la persona Estado los actos de los funcionarios que dicen actuar o expresar su voluntad. Así llegamos a lo que se conoce como la teoría del órgano, ¿sí? Sirve para explicar las relaciones entre el órgano y el todo, entre el órgano y el todo, o el grupo, o el ente, ¿sí? Saliendo de la idea de la representación. Esta teoría lo que va a decir es que no hay dos personas, sino que tanto la persona jurídica, el ente, el organismo, el órgano, y la persona física son expresión de una misma realidad, ¿está? Son dos aspectos de la misma realidad. El órgano y el ente, ¿está? El órgano integra la estructura de la persona jurídica. Cuando hablamos de órgano, hablamos de la unidad ministro, la secretaría, la subsecretaría, la dirección general, la dirección simple. Cada una de esas es un órgano, el ministerio es un órgano. Entonces, el órgano integra la estructura de la persona jurídica. No actúa en base a un vínculo exterior, que es como se explicaba en la teoría del mandato o en la teoría de la representación. Una persona le daba a la otra el mandato o la representación. Hay un vínculo interno, ¿está? Porque son tanto la persona jurídica, el ente y el órgano son parte del mismo, de la misma realidad, forman parte de la organización. ¿Qué es el órgano? El órgano es el conjunto de atribuciones o de competencias que serán desempeñadas por una persona física determinada, el funcionario público, agente o personal del Estado, que al expresar su voluntad o realizar su actuación dentro del marco de las atribuciones o funciones que le han sido conferidas, produce la imputación de esos actos a la entidad de la que forma parte. ¿Está?
Muy bien. Entonces, el órgano forma parte de la persona jurídica. Es una misma realidad con la persona jurídica. No hay una relación exterior, sino que está integrado a la persona jurídica. Ahora, el órgano es una unidad, ¿sí? Piensen cuando hablamos de órgano, traten de ponerlo en concreto para que no les resulte tan confuso. Piensen en una secretaría, piensen en un ministro, piensen en un subsecretario o en un director. Es una unidad, pero tiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo o órgano jurídico es este conjunto de competencias, ¿sí? El conjunto de competencias que la estructura, la ley de estructuras le da a esa dirección o a esa subsecretaría, las potestades y los cometidos. Vieron que dice objetivos, misiones, funciones. Bueno, eso está dándole contenido al órgano, está dándole el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo, ¿sí? O órgano desde el punto de vista físico, es la persona encargada de ejercer esas competencias, ¿sí? Es la persona que mediante la designación, que es un acto administrativo, mediante la designación es puesta a cargo de ese órgano, está puesta ahí para ejercer la titularidad del órgano. Y las acciones y los actos que lleve adelante en el marco de esa competencia asignada van a ser imputados como realizados por el órgano, y el órgano y el Estado, en este caso, porque estamos hablando de la Administración Pública Nacional, en el ejemplo estamos hablando de una secretaría o de una dirección, va a ser responsable por las acciones de ese funcionario. Entonces podemos hablar desde el órgano, desde el punto de vista del funcionario, o desde el órgano desde el punto de vista orgánico, del ente. Entonces, el órgano funcionario es la persona que es designada para ejercer esas competencias. En este caso, fíjense que implica la existencia de dos voluntades, ¿sí? La voluntad orgánica, que va a expresar esta persona a través de los actos administrativos, por ejemplo, y la voluntad personal, porque esta persona también tiene una voluntad personal. Es un sujeto de derecho diferenciado del ente, ¿sí? E incluso puede tener derechos contrapuestos al ente en el cual se desempeña, ¿sí? El director puede tener al mismo tiempo un reclamo contra el propio organismo, no sé, por una mala liquidación o por los viáticos adeudados por una misión, etc. Entonces, el órgano funcionario es una persona distinta, una persona física que tiene voluntad y que tiene derechos, es un sujeto de derecho diferenciado del órgano. Y el órgano ente, en cambio, no constituye una persona jurídica diferenciada del ente del cual forma parte, no tiene derechos ni deberes diferenciados, sino que solamente es el conjunto de facultades y competencias definidos en la norma que le dan forma a ese órgano como órgano dentro de ese ente. Entonces, cuando la voluntad expresada por el órgano, por la persona física, va a comprometer al órgano, cuando la voluntad sea emitida dentro de los límites de la especialidad, se imputa al órgano y hace posible sustentar la responsabilidad de la persona jurídica estatal. Cuando vimos competencia, dijimos que una de las maneras de interpretar la competencia era la competencia siempre era legal, y una manera de interpretarla era en los límites de la especialidad. Bueno, acá nos estamos volviendo a referir a eso. La voluntad que la persona física que ejerce la titularidad del órgano emite en los límites de la competencia del órgano,
se imputa a la persona jurídica estatal, ¿sí? Basta establecer que la actuación del funcionario sea referido a una tarea propia de su cargo para considerar que ha actuado como un órgano del Estado, ¿sí? El órgano forma parte de la persona jurídica pública estatal. No es sujeto de derecho, ¿sí? Pero el ordenamiento jurídico le atribuye potestades y facultades. Me interesa que recalquen sobre la idea de que la única persona jurídica en la administración pública nacional es el Estado, ¿sí? Cada ministerio es un órgano del Estado, pero no tiene personalidad jurídica propia. Fíjense que cuando los que trabajan, no sé si tendrán acceso, pero un ejemplo, los contratos del personal no dicen el Ministerio de Agricultura contrata, dicen el Estado Nacional contrata, por más que estemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como es mi caso, o en otros ministerios. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Hay personalidad jurídica cuando estamos en un ente descentralizado, en una nueva persona jurídica que se crea, ¿está? Y que forma parte de ese gran conglomerado de organismos que están por debajo de la administración pública nacional. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tema de la organización, a ver si puedo cambiar esto de lugar. ¿Cuál es el? No sé cuál es el más cómodo. Ahí. Muy bien. Relaciones interorgánicas, ¿sí? Dijimos ya que los órganos no son sujetos de derecho, ¿está? Entonces, carecen de personalidad jurídica. Los órganos forman parte de la persona jurídica Estado, ¿sí? No tienen personalidad jurídica propia. Entonces, los vínculos que se establecen o que se generan entre órganos se van a denominar relaciones interorgánicas. Son los vínculos jurídicos que existen entre órganos de una persona jurídica pública estatal. Estas relaciones interorgánicas se pueden dar entre órganos de la Administración Pública Nacional, una relación entre dos ministerios, entre la Secretaría y la Dirección de Asuntos Jurídicos, entre cualquier órgano de distintos ministerios o en el mismo ministerio entre sí. O también son relaciones interorgánicas cuando son dentro de un organismo descentralizado, ¿sí? Porque en el organismo descentralizado, reitero, otra vez estamos en una persona jurídica, pública, estatal, que es el ente descentralizado, y adentro esa persona jurídica estatal, ese ente descentralizado, tiene órganos, puede tener un presidente, puede tener un consejo directivo, puede tener gerentes, o puede tener secretarios, depende cómo cada ente descentralizado, digamos, tiene una estructura distinta. Esos también son órganos y las relaciones que se producen entre esos órganos también se denominan interorgánicas. La actividad interorgánica es actividad jurídica regida por el principio de unidad de acción que se tiende a garantizar mediante el poder jerárquico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya sea en la persona jurídica pública estatal, Estado, como en los organismos descentralizados, internamente están organizados en base a una estructura jerárquica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere en la administración la
garantizar la unidad de acción, ¿sí? Porque si no sería un caos. Entonces existe una organización de la actividad en forma jerárquica, porque es quien está encima en la jerarquía quien garantiza que estas relaciones interorgánicas no sean caóticas, sino que garanticen la unidad de acción del Estado. Entonces, hay relaciones interorgánicas en el marco, por ejemplo, del procedimiento administrativo, ¿sí? Cada vez que va interviniendo otro área, que una le contesta a la otra, que le pide un informe, que le pide un dictamen, que esas son todas relaciones interorgánicas que están, digamos, en un esquema de jerarquía y que van a terminar en el dictado de un acto administrativo porque hay una unidad de acción en ese procedimiento administrativo. Las actividades interorgánicas, un poco lo que les estaba comentando recién, tienen distinta naturaleza, ¿sí? Pueden ser de distinto tipo, de colaboración, de conflicto también, porque a veces hay conflictos, por ejemplo, de competencias entre dos órganos de la misma organización, porque se pelean por una competencia o porque ambos órganos se la quieren sacar de encima diciendo que son incompetentes, y entonces, en el caso de un conflicto, resuelve el superior jerárquico. Siempre hay relaciones de jerarquía, relaciones consultivas o relaciones de control, por ejemplo, digamos, puede ser en el marco de la jerarquía, que se controle la actividad de un órgano inferior, o puede ser también, digamos, por ejemplo, en el caso de la unidad de auditoría interna. También, digamos, el servicio jurídico permanente ejerce de alguna manera o contribuye al control interno dentro de la organización. Bueno, hay muchos tipos de órganos dentro de la administración pública. Bueno, dentro de la administración y fuera, pero estamos, digamos, siempre pensando en la administración pública. Hay clasificaciones, como de todo en esta vida, y ustedes lo hemos visto, creo que se los he dicho, no sé este año tanto, las clasificaciones son meramente una manera de leer la realidad, es una manera de tener una mirada que permita organizar la realidad para entenderla o para facilitarnos su interpretación. Entonces, se puede clasificar, por ejemplo, de acuerdo al origen, hay órganos que son constitucionales porque están previstos en la Constitución Nacional, y hay otros órganos que son administrativos o legales porque están creados por otras normas, ¿sí? Por su integración hay órganos que son unipersonales, por ejemplo, un ministro es un órgano unipersonal, y hay órganos que son colegiados. ¿Por qué? Porque están constituidos por varias personas y eso hace que deba existir todo un procedimiento que regule de qué manera ese órgano que es colegiado va a poder emitir la voluntad del órgano. ¿Por qué? Cuando todo lo que hablamos antes de la persona física, estábamos pensando en un órgano unipersonal. Una dirección es el órgano, el director es el titular del órgano, sigue el procedimiento administrativo, emite el acto, lo firma y ya está. En cambio, cuando el órgano es colegiado, además de eso, digamos, hay un procedimiento establecido de cómo se conforma esa voluntad del órgano colegiado. Y en general también hay, digamos, procedimientos más complejos, y para que esa voluntad sea expresada en un órgano colegiado, en general hay un mecanismo que prevé cómo se convoca a ese órgano, la obligación de generar un orden del día, que nos va a decir cuáles son los temas sobre los que el órgano va a poder emitir su voluntad en esa convocatoria. Hay un proceso de deliberación, ¿sí? Y finalmente surge la decisión, ¿está? Entonces, así es como, por ejemplo, en líneas generales funciona un órgano colegiado.
dentro de la administración pública centralizada me resulta más complejo buscarles ejemplos que les sirvan. En mi organismo hay, por ejemplo, una junta calificadora de los diplomáticos que está constituida por un presidente y por unos cuantos miembros diplomáticos que se reúnen para resolver los ascensos y las calificaciones del personal diplomático. Y ese es un órgano dentro de un ministerio colegiados. En los entes descentralizados hay más ejemplos de entes colegiados, porque muchas veces hay directorios, ¿sí? Que tienen un presidente, que tienen miembros, que tienen síndicos, que tienen veedores. Por su estructura, también pueden clasificarse en órganos simples, ¿sí? O en órganos complejos. Esto quiere decir que a su vez están integrados por varios órganos. Según la función, hay órganos activos porque emiten y ejecutan, hay órganos que son meramente consultivos, ¿está? Porque son de asesoramientos, o órganos de contralor. Tenemos que tener en claro que volviendo a lo de la persona pública estatal, que el Estado nacional es una persona jurídica, ¿sí? El Estado federal es una persona jurídica y así actúa hacia el exterior y también hacia el interior. Pero en el ámbito interno también tienen personalidad jurídica pública estatal otras personas jurídicas. El Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales, ¿sí? Cada uno de ellos son una persona jurídica. Hasta ahora estuvimos hablando de persona jurídica pública estatal, estuvimos hablando de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada. La administración pública nacional forma parte de la persona jurídica estatal, pública estatal, que es el Estado, y los entes descentralizados son personas jurídicas públicas estatales, porque forman parte de la estructura del Estado. Ahora, existen también personas públicas no estatales, ¿sí? Personas que tienen como fin fines públicos, que son creadas y se les atribuyen esos fines públicos, incluso que en algunos casos tienen delegación de función administrativa, como son por ejemplo los colegios profesionales que regulan y administran la matrícula, ¿sí? Pero que no son estatales, ¿está? Porque no forman parte de la organización administrativa del Estado, no están funcionando en la órbita de un ministerio. Son personas jurídicas que tienen esta característica de que se les declara públicas porque contribuyen a algún fin público, pero no son estatales, no forman parte de la organización administrativa del Estado, no integran la estructura estatal, ni pertenecen a la administración pública. Vamos a recorrer ahora un ratito, antes de terminar, algunos principios jurídicos de la organización administrativa. Se acuerda que los principios que rigen la organización administrativa son la jerarquía, la competencia, la centralización y la descentralización. Discutidos por la doctrina, esto que les mencioné antes de la unidad de acción, que está vinculado con la jerarquía, y el principio de coordinación. Lo que tiene que ver con competencia, nos vamos a quedar con todo lo que hablamos durante el curso de competencia, que ha sido bastante porque hemos vuelto a ella en infinidad de situaciones. Vamos a referirnos a la jerarquía, que también hemos hablado de la jerarquía, pero bueno, vamos a hacerlo de una manera un poquito más ordenada.
La jerarquía es la relación existente entre el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados, en este caso que constituyen la administración pública, ¿sí? La jerarquía constituye una relación entre órganos de una misma persona jurídica, ¿sí? Se diferencia de la autarquía y autonomía, que vamos a verlas después, porque implica una relación entre órganos y no entre sujetos, entre personas jurídicas. La autarquía y la autonomía tienen que ver con una relación entre personas jurídicas, entre sujetos de derecho. En cambio, la jerarquía siempre está en el marco de la misma persona jurídica. Se basa en una relación entre órganos preexistentes, ¿sí? Y esta relación entre órganos preexistentes, subordinados y coordinados, se va a entrelazar mediante dos figuras que vamos a mencionar ahora. La primera figura es la línea, ¿sí? ¿Qué es la línea? La línea es el alineamiento vertical y subordinado de órganos, ¿sí? O sea, la línea son los órganos en sentido vertical. Ministro, secretario, subsecretario, director nacional, director simple, coordinador, jefe de despacho, esa es la línea, ¿sí? Y el grado. ¿Y qué es el grado? Es la posición que cada órgano ocupa en esa línea jerárquica. ¿Cuál es el grado? ¿Qué grado? Ministro, secretario, subsecretario, director nacional. Ese es el grado. La línea es visto en conjunto, todo ese conjunto de cargos. Y cuando hablamos de cada uno de esos, es en qué grado de esa línea se encuentra el cargo al que estamos haciendo referencia. Les repito, esto es en la administración pública centralizada, ¿sí? Que es la persona jurídica Estado, y también es dentro de cada organismo descentralizado, ¿sí? Que vuelve a tener el principio de jerarquía como rector de la organización administrativa, y vuelve a tener la línea y vuelve a tener los cargos. Difieren los nombres, porque en general este vocabulario de secretario, subsecretario, no se repiten los organismos, que tienden a tener más otro tipo de nombres, presidentes, gerentes, jefes de... Pero digamos, la parte organizativa es la misma, es jerarquía, línea y grado. Y en la Administración Pública Nacional existe lo que se llama Staff Online, que es para referirse a los funcionarios fuera de la línea jerárquica, que están fuera de la estructura prevista por el Estado. Y en general son los asesores de gabinete, esos agentes, esos contratados, no sé cómo denominarlos para no meterme en un tema jurídico, que están por fuera de la jerarquía establecida en la estructura de ese organismo. Quedan por afuera de la línea, tienen una función de asesoramiento, ¿sí? Y hay un régimen de remuneración establecido específicamente para los asesores de gabinete, que es el régimen de las unidades retributivas, ¿sí? Lo que pasa es que eso fue mutando, los asesores empezaron a ser contratados ya sea por artículo 9 o por lo que ahora es el 1109, locación de servicio, pero las unidades retributivas estaban pensadas para designar, para remunerar a los asesores de los funcionarios políticos. He visto también últimamente decretos con designación de asesores y se les atribuye como remuneración X cantidad de unidades retributivas mensuales.
Pierdo. Bueno, esto les va a traer recuerdos del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, porque son las facultades que se derivan de la relación jerárquica, ¿sí? Son las facultades, obviamente, que en general tiene el que está más arriba en esa relación jerárquica, en esa pirámide, que son las facultades de dirigir e impulsar, de vigilar y controlar, de delegar, ¿sí? O de abocarse a las funciones del órgano, a las competencias del órgano inferior, la facultad de resolver conflictos interorgánicos de competencia, conflictos que se producen entre dos órganos que están por debajo en la estructura jerárquica, la designación de funcionarios de los órganos inferiores del organismo, o por ejemplo, la facultad de resolver los recursos jerárquicos dentro del organismo. Estas son todas facultades que se derivan de la relación de jerarquía. Vamos a pasar ahora a un tema más intrincado, que es el tema de la centralización y descentralización, ¿sí? Muy bien. Vamos a decir que hay centralización en la organización administrativa cuando el rasgo predominante de ese organismo es la resolución de los temas por los órganos centrales de la administración, ¿sí? Estamos hablando de la administración centralizada. Cuando las competencias están concentradas en los órganos superiores de la administración, hay centralización, ¿sí? Y estamos en el marco de la administración centralizada. ¿Qué era la administración centralizada? Los órganos que dependían, que tenían en el vértice al Poder Ejecutivo, y los órganos que tenía el Poder Ejecutivo por debajo de él en la línea jerárquica. Vamos a decir que hay descentralización cuando las facultades decisorias, las competencias, se encuentran atribuidas a la administración descentralizada. Esto quiere decir que hubo la creación de una persona jurídica pública nueva en el marco que funciona en el marco de algún ministerio, pero es un ente descentralizado y las competencias se le han asignado a ese ente descentralizado. Este planteo contesta a la pregunta de si los cometidos estatales solo deben agruparse en los órganos de la persona jurídica Estado, Administración Central, o si deben adjudicarse a otros entes o entidades con personalidad jurídica propia, ¿sí? La existencia de otra persona jurídica es un presupuesto de la descentralización. No hay descentralización si no existe otra persona jurídica, ¿sí? Un ente que puede tomar distintas formas, ¿sí? No siempre tiene la misma forma jurídica. Hay distintos tipos de entes descentralizados. Perdón, estoy... Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de la desconcentración, ¿sí? Porque dijimos, vamos a hablar de descentralización, es cuando hay la creación de otra persona jurídica dentro del marco de algún ministerio, pero por fuera de la administración centralizada, se crea una persona jurídica y se le atribuyen misiones, funciones, competencias específicas. En cambio, la desconcentración es una forma de transferencia de facultades que no lleva consigo la creación de una entidad con personalidad jurídica propia.
Acá es cuando decimos, sí, es un organismo desconcentrado, es un desconcentrado del Ministerio de Defensa, es un desconcentrado, es un ente desconcentrado de tal ministerio. En ese caso, no es otra persona jurídica, es un órgano del mismo ministerio. Lo único que ha tenido una transferencia de facultades, ¿sí?, de manera permanente, que le da cierta independencia, digamos, pero no conlleva la creación de otra persona jurídica. Se transfiere la titularidad de la función y no solo su ejercicio, como en el caso de la delegación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que la delegación era una transferencia transitoria de competencias. Bueno, en este caso es una transferencia de la titularidad de la competencia y se transfiere de manera permanente. La descentralización siempre plantea una relación entre sujetos, porque el descentralizado es una persona jurídica y el Estado es una persona jurídica. En cambio, entonces, en ese caso que es entre sujetos, se llama relación interadministrativa. En cambio, cuando estamos en el marco de la desconcentración, estamos siempre dentro de la misma persona jurídica, entonces es una relación interorgánica, ¿sí? Porque está dentro de es una relación entre órganos. Consulta, profesora. ¿Los hospitales serían desconcentrados? ¿Se podría considerar como desconcentrados? Mira, la verdad es que no sé, y no tiene que ver con cómo se podrían considerar. Yo creo que sí, que deben ser, sí, desconcentrados sí, porque no, me parece que tienen que ser más que desconcentrados, porque los hospitales tienen un régimen que es bastante independiente, aunque las compras en la ciudad estaban concentradas y se habían unificado. La verdad es que cuando, por ejemplo, si alguien dice, bueno, ¿y el INCA qué es? ¿Y el ANSES qué es? ¿Y la AFIP qué es? Y no sé, lo que se les ocurra. La verdad es que para saber qué son, hay que entrar a la página, hay que ir al link que nos lleva a la normativa, hay que buscar en la normativa la norma de creación del organismo, ¿sí? Sí. Y en la norma de creación del organismo vamos a saber qué es. Porque digamos, todo este cúmulo de organismos es un tema bastante caótico dentro de la administración pública. No hay si ustedes, por ejemplo, buscan algún listado donde estén todos los organismos con qué tipo, no existe algo que nos permita acceder a esa información. Es bastante caótico porque además la norma que crea el organismo dice qué forma jurídica tiene, ¿sí? Y además de si una persona, una sociedad del Estado, una sociedad mixta, un ente, lo que sea, hay infinidad de formas. Y además establece qué régimen jurídico se le aplica a cada aspecto. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen entes que se le aplica la normativa de empleo público. Hay otros que se le aplica la ley de contrato de trabajo. Hay algunos que se aplican la normativa de compras del Estado. Hay otros que tienen su propio procedimiento de compras. Entonces, si no se acude a la ley de creación, normativa. Sí, no hay manera de, digamos, genérica de saber que es. Alguien que conozca el tema de salud te va a decir qué son, porque todos los hospitales deben tener la misma forma,
pero la verdad es que yo no sé qué forma jurídica tienen los hospitales. Bueno, Gracias. las últimas, los últimos 3 conceptos a los que vamos a referirnos son el de autonomía, autarquía y descentralización. La autonomía es un concepto que está vinculado más al tema político que al tema administrativo, ¿sí? Es la forma superior de descentralización política, ¿está? Claro. Y la autonomía implica la facultad de darse sus propias normas, ¿está? En cambio, la autarquía, que va de la mano de la descentralización, es la atribución que tienen las personas públicas estatales de administrarse por sí mismas. ¿Sí? Es un concepto administrativo. Toda descentralización, que implica la generación de una nueva persona jurídica, lleva íncita, implícita, la autarquía o facultad de administrarse. ¿Esto qué significa? Que van a tener, por ejemplo, su propio SAF desde el punto de vista presupuestario, que van a ejecutar su propio presupuesto, ¿sí? Que van a tener su propia área administrativa, área de compras, área de jurídicos, ¿sí? Eso implica la descentralización, que tiene su propio SAF y que ejecuta su propio presupuesto. Podemos hablar de descentralización y recentralización. Y así como en la descentralización hay llevar las facultades o las competencias hacia los organismos descentralizados, ese proceso puede ser inverso y en ese proceso se dice que se recentralizan, ¿sí? Porque implica la absorción o atracción por parte de los entes superiores o de la administración pública nacional de competencias que habían sido otorgadas a otra persona jurídica. En este caso, va a significar la disolución de ese ente, la disolución de esa persona jurídica, me acuerdo, por ejemplo, para que tengan un ejemplo de qué podemos estar hablando, ay, no me acuerdo el nombre. Se había creado una agencia de inversiones que era un ente descentralizado que funcionaba en el marco del Ministerio de Economía y en una gestión, hace 2 gestiones atrás, se resolvió que esa agencia se disolvía y todas las funciones que le habían sido dadas a esa agencia pasaban a formar parte de la Secretaría de Relaciones Económicas del Ministerio de Cancillería. Entonces se disolvió esa agencia, que se llamaba agencia, pero era un ente descentralizado, y todas esas competencias fueron transferidas a la Secretaría de Cancillería. Ese es un ejemplo de una recentralización, que entre paréntesis fue un infierno, ¿no? Porque tenía distintos regímenes jurídicos, la gente tenía ley de contrato de trabajo, así que hacer coincidir todas esas cuestiones fue un trabajo complicado. Y son fenómenos que tienen carácter permanente, ¿no? Como en el caso de la delegación o de la avocación. Esto lo vamos a pasar. Acá estamos en el marco de técnicas de agrupación o distribución permanente de competencias, ¿sí? Entonces, en la descentralización vamos a tener atribución de personalidad jurídica mediante la creación de un ente y vamos a tener relación intersubjetiva porque es un sujeto nuevo. En la desconcentración va a estar agrupadas o distribuidas esas competencias de forma permanente, pero dentro de la misma persona jurídica, de la misma entidad estatal, entonces la relación va a ser interorgánica. La concentración y la desconcentración, estuvimos hablando un poco, constituyen principios organizativos en el marco de la misma persona jurídica pública estatal, ¿sí?
como les dije antes, puede tener lugar dentro de la administración centralizada o también dentro de una entidad descentralizada. Cuando hay concentración, cuando las facultades decisorias se encuentran reunidas, concentradas en los órganos superiores de la administración central o del organismo descentralizado. Y hay desconcentración cuando las facultades se pasan hacia órganos inferiores. Acá tienen una comparación entre delegación y descentralización y desconcentración, que la estuve refiriendo durante la clase, y que tiene que ver sobre todo con la característica de transitoria que tiene la delegación, y que es siempre interorgánica dentro de la misma persona jurídica, y que la descentralización es una técnica de transferencia de competencia permanente, ¿no? Y hay una diferencia importante en relación a la responsabilidad, porque el delegante siempre sigue siendo responsable por los actos del delegado. En cambio, en la descentralización y desconcentración, el superior no es responsable directo, es responsable de ejercitar un control razonable sobre el descentralizado desconcentrado. Muy bien. Hay también, digamos, se intenta valorar si es mejor la descentralización, si es mejor la centralización, si es mejor la desconcentración. Eso depende del tipo de gestión que se lleve a cabo y del momento histórico. En general, en los momentos de crisis se tiende a centralizar, porque la centralización permite de alguna manera mantener la unidad de acción. Y en los momentos más relajados hay más tendencia a descentralizar y a darle a los órganos inferiores mayor libertad y mayor participación en la decisión. No se puede decir de antemano que es mejor una cosa o la otra, siempre son herramientas y que tienen mucho que ver con esto que les digo, con la época de que se trate y con el con la personalidad de quien ejerce la autoridad en ese momento a cargo de la Administración Pública Nacional. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Así que... Profesora, ¿esta filmina ya la subió? No, las voy a subir ahora en un ratito. Bien, en gracias. cuanto pueda, les hago llegar el trabajo, ¿sí? Y en cuanto puedan me lo van entregando, ¿está? Traten de que sea antes del miércoles, así el miércoles... ¿Puede volver a explicar, profe? Porque justo me llamaron a la puerta. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser sí, puede volver a explicar cómo va a ser el tema del trabajo, que justo me lo perdí. Sí, va a ser un trabajo práctico, les va a llegar con las consignas y máximo les va a llegar el sábado a primera hora de la mañana, pero a lo mejor se los mando mañana, ¿sí? Y lo tienen que entregar máximo el miércoles. Con todo el material que está subido en el Drive. Con lo que, exactamente, con lo que tienen ustedes. Bueno, gente, les mando un cariño, ¿sí? Vamos a dejar lo de de la grabar. clase anterior, lo de la clase anterior nos lo mandó.